buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy nuestro expositor es el doctor Cristian Fonseca, es profesor e investigador de la Escuela de Matemática. Y, tiene títulos de bachillerato en Economía, Matemática y Ciencias Actuariales y realizó su doctorado en la Universidad de Sheffield en el 2015. Y, su área de investigación, ¿verdad?, es en temas de probabilidad y procesos estocásticos, y hoy nos va a hablar sobre integración estocástica en espacios de Hilbert. Muchas gracias, Cristian. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Juan Gabriel. Ahí me escuchan bien, es que todavía tengo algún problemita de conexión. Sí, sí te escucho bien. Perfecto. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias a todos los que se conectaron. La idea de hoy es hablar un poquito sobre una parte de una enorme teoría que es la integración y estocástica, y en el contexto de espacios de Hilbert. Mi trabajo tiene que ver mucho con probabilidad y análisis estocástico y análisis funcional, digamos. Y esta es un poco una de esas direcciones de lo que me interesa. El día de hoy quiero hablar sobre una de las teorías más importantes respecto a procesos de Wiener, que son como el análogo del movimiento browniano en dimensión infinita. Y esa va a ser como la primera parte de la charla. Yo voy a suponer que nadie está como familiarizado con integración en Hilbert, y entonces voy a tratar de explicar un poco cuál es la dinámica, cuáles son los principales resultados y cómo funciona en general la integración. Y en una segunda parte de la charla, la idea es pues contarles un poco de un trabajo reciente que hice con Andy Alvarado, y que es una extensión, digamos, de esa teoría de integración que permite integrar otros integrandos más generales, como lo son los procesos de Levy, Levy cilíndricos y otros integradores, digamos. Entonces, la primera parte nos va a servir un poco también como punto de comparación para la segunda. Entonces, lo primero es comentarles un poco cómo funciona la integración respecto a procesos de Wiener. En teoría, lo que tenemos a lo largo de toda la charla van a ser dos espacios de Hilbert que son separables. Los vamos a llamar H y G. Vamos a tener un proceso de Wiener, siempre lo vamos a denotar con esta W, que va a ser, digamos, es el análogo del browniano, o el nombre que usualmente se le da al browniano general en espacios de Hilbert. Ahorita vamos a ver ya la definición más precisa. Y el objetivo de la primera parte de la charla es definir un proceso estocástico que podamos llamar la integral. Ese proceso va a ser, digamos, denotado con este símbolo de integración en la ecuación 1. Y la idea es que primero sea razonable en el sentido de que cumpla lo básico que uno quiere de algo que se llame una integral. Digamos que tenga linealidad, que si se trabaja en cosas muy sencillas se vea como algo parecido a las integrales que uno conoce. Y aparte, digamos, se quiere que esto esté definida para una clase lo suficientemente grande de integrandos. La idea aquí es que estamos integrando un proceso estocástico con valor en el espacio de los operadores lineales, no necesariamente acotados o continuos, de H en G, con respecto a un proceso estocástico. O sea, estamos haciendo una operación no lineal entre dos procesos estocásticos. Aquí hay que llamar la atención al hecho de que los integrandos, digamos, lo que vamos a integrar, son operadores, porque la idea es que el proceso de Wiener vive en H, entonces el integrando lo mapea en G, y por eso es que se ocupa que sean operadores. El caso, digamos, real, que es el caso en que H y G son los números reales, uno sustituye esto de operadores lineales por los reales, o Rn, si es el caso. Y un detalle interesante que es muy importante para la charla es recordar que una integral estocástica no se puede definir con respecto al browniano como una integral de Riemann-Stiglitz. Digamos, uno no puede fijar omega y nada más decir, bueno, hago una integral de Lebesgue o una integral tipo Riemann-Stiglitz, porque las trayectorias del movimiento browniano se sabe que en ningún intervalo son de variación acotada. Entonces, una integral de Riemann-Stiglitz simplemente no se puede hacer, por lo menos no con respecto al browniano. Ese sería como el objetivo de esta primera parte, darle sentido a ese proceso. Si alguno tuviera alguna pregunta en algún momento de la charla, pues a mí me interrumpe
y con mucho gusto le respondo. Ok, entonces, para repasar un poco, el caso real es gracias a Wiener, digamos, en 1923 estudió el problema de integración estocástica para integrandos que solo dependían del tiempo, pero que no dependían de omega, digamos, que no eran aleatorios. Vamos a ver el caso más bien de la integral que Ito desarrolló en 1944, que es cuando ya considera que los integrandos dependen tanto del tiempo como de la parte aleatoria. La integral de hecho se denomina integral de Ito por historia, porque digamos fue Ito el que la terminó de desarrollar en la forma actual, pero en realidad, como ven, el origen está en el trabajo de Wiener. Básicamente vamos a tener un espacio de probabilidad fijo y una filtración. Una filtración es una colección de subsigma-álgebras de la sigma-álgebra de eventos que está indexada por el tiempo y que es creciente, digamos, bajo el orden de inclusión. La idea de una filtración es que es como un conocimiento acumulado. Entonces, conforme avanza el tiempo, va como acumulando conocimiento, pero es un conocimiento como parcial, no es toda la sigma-álgebra. Entonces la idea es que los procesos estocásticos que vamos a integrar tienen como información parcial, por así decirlo, que van a ser medibles respecto a estos elementos de la filtración. Entonces uno tiene un proceso en el caso real, Ito identificó que ocupa para que la integral esté bien definida, que sea doblemente medible. Vean que es medible con respecto a la sigma-álgebra en tiempo t, o sea, con la información disponible hasta el tiempo t, y no necesariamente con la información completa, que sería la f caligráfica. Se pide que sea también adaptado, eso quiere decir que en cada instante fijo del tiempo, el proceso como que se adapta a la información disponible hasta el momento. Y se pide que sea de segundos momentos. O sea, es integrable al cuadrado con respecto a la esperanza y con respecto a la medida de Lebesgue. Con estas condiciones, Ito determinó una teoría en la que primero empieza a definir la integral para integrandos sencillos, que se llaman integrandos simples, y luego a través de una isometría la extiende a integrandos más complejos, que son estos que están aquí, los que llamaremos cuadrado integrables. Cuando uno hace la construcción, logra concluir que la integral resultante es una martingala, que tiene trayectorias continuas, medida cero, cuadrado integrable, digamos que hereda las propiedades básicas del browniano, y satisface lo que se llama la isometría de Ito. Es esta ecuación que está abajo, digamos. La isometría de Ito lo que nos dice es que los segundos momentos de la integral son iguales a los segundos momentos del proceso, del integrador. Y es a través de esto el paso clave en el que uno hace la construcción. Vamos a ver la construcción en el caso infinito dimensional de una vez, porque en realidad el caso real es muy parecido. Y eso es lo que vamos a hacer en la continuación. Vamos a ver que esto cambia un poquito la isometría y algunas cosas de las cuestiones de medibilidad del proceso. Entonces, para ir al caso infinito dimensional, entonces cabe mencionar que lo que vamos a trabajar es con un proceso de Wiener. Normalmente se le llama un proceso de Q-Wiener en referencia a la covarianza Q. Ahorita la vamos a explicar mejor. Un proceso de Wiener es un proceso que arranca en cero, tiene trayectorias continuas, tiene incrementos independientes, o sea que cuando uno escoge una cantidad finita de tiempos, las variables aleatorias de los incrementos son variables aleatorias independientes. Y tiene, por supuesto, una distribución gaussiana. En el caso de un espacio de Hilbert, la distribución gaussiana se define como aquella que tiene transformada de Fourier dada por esto, por esta que está justamente aquí, que es una exponencial de -1/2 producto interno de h y q con h. Este q es lo que se le llama el operador de covarianza y es el que determina básicamente la transformada de Fourier. Es el análogo a la varianza que uno trabaja en dimensión finita. Solo que aquí el operador es lineal simétrico y positivo y satisface por una cuestión muy importante, por lo que se llama el teorema de Milnor y Sazonov, que tiene que ser un operador nuclear o de traza finita. Eso lo que significa es que esta serie, que se calcula con respecto a una base ortonormal cualquiera, tiene que ser sumable, tiene que ser convergente. Es muy importante que los procesos de Wiener en un espacio de Hilbert infinito dimensional no pueden tener un operador identidad.
O sea, no existe un proceso de Wiener estándar, como el browniano estándar, porque la identidad no es un operador de traza finita, o sea, no es un operador nuclear. Entonces, la geometría del Hilbert no lo permite. Entonces, no existe un movimiento browniano estándar, por así decirlo. Y todos nuestros procesos de Wiener van a depender de una covarianza Q. ¿Cómo funciona la integral? Funciona así. Y todo lo que definió fue un proceso simple, digamos, y lo que hizo fue definir la integral primero sobre ese proceso elemental, o proceso simple. En este caso, el proceso elemental, que lo llamamos phi mayúscula, vean que toma valores en los operadores continuos lineales de H en G, y tiene una forma muy particular, porque es una suma, digamos, de elementos que son phi sub k y la indicadora del tiempo, que separan el componente aleatorio del componente temporal. Digamos, el componente temporal se ve reflejado en esa indicadora. Y el intervalo con el que trabaja la indicadora es un intervalo, digamos, que ve como hacia el futuro. Es de TK abierto hasta TK más 1 cerrado. O sea, como que la información del punto izquierdo no está. Del lado de lo aleatorio, que es el phi sub k, lo que tenemos es una variable aleatoria con valor en los operadores de H en G, que es medible con respecto al pasado. Porque recuerden que las filtraciones son como el conocimiento acumulado y es medible respecto a ft sub k, o sea, con respecto al punto izquierdo de la partición. Entonces, si usted lo piensa como en una suma de tipo Riemann, uno está haciéndolo pero con los puntos izquierdos. Y eso es porque tiene un cierto significado y también porque tiene una aplicación. Y es que cuando uno define la integral, que la define así, esto que está en azul, que lo que hace es que deja la parte aleatoria fija y la parte temporal la transforma como cuando uno hace una suma de Riemann-Stieltjes, y lo que hace el movimiento browniano es actuar sobre el intervalo de tiempo. Pero curiosamente el browniano como que ve hacia adelante, como hacia el futuro, porque es de T sub k para arriba, mientras que la parte del proceso ve como hacia el pasado o al presente, porque es medible pero con respecto al punto izquierdo. Entonces hay que pensarlo como que es una suma de Riemann-Stieltjes, pero donde los puntos que uno escoge de la partición son los puntos izquierdos. Y no es casualidad que se escogiera así, se escoge así porque con esa escogencia uno garantiza que lo que le quedó es un proceso estocástico que es una martingala. Lleva un poco de tiempo hacer el cálculo, pero no es complicado hacerlo, no lo vamos a hacer acá, pero como que se hereda del browniano y tiene mucho que ver esta medibilidad sobre la variable aleatoria phi sub k, que se da hacia el pasado, digamos. También se usa mucho la propiedad de incrementos independientes del browniano para ver que esto es una martingala. No es difícil ver que es de trayectorias continuas, es de medida cero, hereda la cuadrada integrabilidad del browniano. Y un resultado muy importante es que, igual que en el caso finito dimensional, uno tiene una isometría. La isometría lo que le dice a uno es que los segundos momentos de la integral estocástica son determinados en términos de los segundos momentos del integrador, perdón, del integrando, en este caso phi sub s. Pero vean que contrario al caso finito dimensional, aquí me apareció Q. Q, recuerden que era la covarianza del browniano. Entonces, en la isometría de Ito, como que la covarianza del browniano se metió y juega un papel aquí, importante. Y ahorita vamos a ver que eso juega un papel muy importante también en cuál es la clase que se puede extender más allá de los elementales. Aquí quiero hablar un poco sobre la notación, porque esta norma es como cuadrado integrable en el espacio de los operadores Hilbert-Schmidt. Los operadores Hilbert-Schmidt de H en G son aquellos operadores lineales que tienen esta cuadrado integrabilidad para cualquier base ortonormal. Si se cumple para una, se cumplen para todas. Y resulta que como el operador de covarianza es nuclear o de traza finita, la raíz cuadrada, que existe porque el operador es positivo y simétrico lineal, es un operador de Hilbert-Schmidt. Entonces la composición de este que era lineal continuo de H en G con uno Hilbert-Schmidt devuelve un Hilbert-Schmidt, y entonces esa norma sí está bien definida. O sea, tiene sentido. Entonces la isometría nos queda así, es un poco diferente al caso de infinito dimensional. Resulta que si uno se da cuenta, bueno, la isometría, obviamente ambos lados son finitos, y uno puede agarrar el lado derecho y pensarlo como una norma.
De hecho, esa norma, como ustedes saben, es un espacio L2 básicamente, entonces define un producto interno. Entonces, si uno equipa a los procesos elementales con esta norma que define un producto interno, resulta que ellos son un espacio pre-Hilbert. Y si uno considera con esta notación M2PG, el espacio de martingale cuadrado integrables, resulta que la isometría de Ito me da una isometría entre espacios normados. El espacio de las martingalas es un Banach, de hecho, pero el espacio de los procesos elementales es solamente un espacio pre-Hilbert. Entonces, este operador que se vuelve continuo automáticamente gracias a la isometría podría extenderse al espacio de Banach que corresponda a la completación de los procesos elementales con respecto a esa seminorma. Entonces, básicamente la construcción de la integral es eso. Uno la define para simples o elementales, ve que una isometría o algún tipo de continuidad se cumple, y luego la construcción se trata de ver quién es la completación de ese espacio. Entonces, en esta construcción, digamos, con el tiempo la gente identificó que la completación se hace de la siguiente manera. Uno define un H sub 0, que H sub 0 es la imagen de H en la raíz cuadrada del operador de covarianza del Wiener. Eso es un subespacio de H. Uno lo podría equipar con el mismo producto interno de H, pero en realidad, en lugar de hacer eso, uno coge el producto interno que se hace a través de las pseudoinversas, que siempre existen. Y este producto interno me da una estructura de Hilbert separable para H sub 0, y de hecho me da que esto está incrustado con una incrustación continua en el Hilbert, en el H. O sea que esto es un subespacio con una topología más fina y más pequeña, digamos. Bueno, más fina en realidad. Y resulta que cuando uno hace esto, la norma que antes habíamos definido, que era la que tenía la composición con Q a la 1 medio, se convierte en la norma directamente sin el Q, pero con operadores Hilbert-Smith con dominio más pequeño, que es el dominio H sub 0. Resulta que esto es muy importante porque cuando uno quiere considerar la completación de los procesos simples o elementales, lo que tiene que hacer es definirlos como aquellos que toman valores en el espacio de los Hilbert-Smith de H0 en G. O sea, H0 es más pequeño que H. Entonces, si un operador está en estos Hilbert-Smith, no necesariamente es Hilbert-Smith con respecto a todo el espacio H. O sea, podría no ser un operador acotado en H. Se pide que tenga una condición de medibilidad que se llama predecibilidad, y son aquellos que tienen esta norma finita, porque lo que queremos es la completación. Resulta que uno puede demostrar, y no es tan obvio, pero lo puede hacer, digamos, que este es justamente el espacio de Banach, que de hecho es un espacio Hilbert, que completa a estos procesos elementales con esa norma. Y el truco está entonces en que la integral estocástica por un resultado de análisis funcional se extiende automáticamente a un operador lineal continuo de estos integrandos, que usualmente se llaman igual cuadrado integrables, hasta el espacio de todas las martingalas cuadrado integrales con valores en G. Como eso fue automático, entonces ahora todo elemento que esté aquí en este N2 adquiere como las propiedades que ya tenían los simples. Entonces la integral queda bien definida y la integral se vuelve una martingala cuadrado integrable con media cero y trayectorias continuas. Básicamente la construcción es de análisis funcional. Resulta que la isometría de Ito se preserva y nos queda una isometría un poco diferente a la que vimos en el caso real, porque en el caso real no tenía que ver nada de esto de subespacios. En el caso infinito dimensional, vean que el lado derecho, que es el lado de la norma para los integradores, perdón, los integrandos, se hace con respecto a un subespacio más pequeño, que es este H sub 0. Esta es como la construcción clásica y la construcción estándar para la integral respecto a procesos de Wiener. Y para mí era importante presentarla un poco para poder usarla como punto de comparación para una construcción que vamos a hacer ahorita más general. Si alguno en este momento tuviera alguna pregunta, pues, puede interrumpirme cuando quiera. La siguiente parte de la charla sería, como dije,
anunciar unos resultados recientes de un trabajo conjunto con Andy Alvarado, que tienen que ver exactamente con integración estocástica en Hilbert, pero con respecto a algo más general que los procesos de Wiener. Para ser más específicos, los integradores que vamos a usar tienen algún sentido técnico. Son procesos estocásticos y son medidas al mismo tiempo. Entonces, tienen un componente como más complejo y voy a tratar de explicarlo un poco y de ver ejemplos de por qué escogimos las cosas así. Entonces, iniciamos con un espacio topológico U, nada más se le pide eso, no se le pide que sea vectorial ni nada. Y sobre U vamos a trabajar con un anillo de conjuntos en el sentido de teoría de conjuntos, digamos, básico, tiene propiedades de intersección finita, unión finita, etc. Y que genere a los bordes de U. Una medida de martingala cilíndrica, que es lo que vamos a ver ahorita son los integradores, es una colección que está indexada por el tiempo y A, donde A son los elementos de este anillo, son los conjuntos de este anillo, y es una colección de variables aleatorias cilíndricas. Este es un concepto que generaliza el de variable aleatoria normal, en el sentido usual, en el caso de espacios vectoriales de dimensión infinita. Básicamente lo que se pide es que sea un operador lineal del Hilbert en las variables aleatorias reales. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto, digamos. Las medidas de martingala cilíndricas cumplen el papel de ser un proceso cilíndrico y de una medida al mismo tiempo. Básicamente, si uno fija el tiempo y fija un elemento h, al evaluarlo, esto se vuelve una medida finita aditiva. Esto se escoge así para que nuestra clase de medidas generalice, por ejemplo, lo que se llama el white noise. Entonces va a incluir a algo como el white noise. Si uno fija más bien el conjunto A del anillo y fija H, lo que va a obtener más bien es un proceso. El proceso que se pide es que sea una martingala con trayectorias continuas por derecha y límites por izquierda, que es lo que usualmente se conoce como Cattler, con media cero, cuadrado integrable y con incrementos independientes. Esas oposiciones en azul están hechas para que incluya el caso de Levi, que es el que nos interesa más en la charla. Y particularmente se le pide que tenga una cierta estructura de segundos momentos o de covarianza. La estructura que se le pide sí es un poquito compleja y técnica, pero vamos a ver que en los ejemplos importantes es muy sencilla. Básicamente se le pide que los segundos momentos para un tiempo dado, para un conjunto dado y un h dado, esté determinado por una integral doble. Esa integral doble está definida por dos medidas sigma finitas. Una lambda va a ser una medida sobre el tiempo y la otra mu va a ser una medida sobre el espacio, porque digamos que como esto es un proceso y medida al mismo tiempo, la medida mu es una medida como espacial sobre esos conjuntos. Y en sí, los segundos momentos están determinados por una familia de seminormas indexadas por el tiempo y el espacio, que son seminormas de Hilbert. Que sean seminormas de Hilbert lo que significa es que definen un producto interno, básicamente. Esta estructura, aunque se ve un poco abstracta y medio rara, resulta que es común a los procesos de Levi y a otros integradores. Entonces, les voy a explicar un poco como de dónde sale la idea. Entonces, un ejemplo clásico o el ejemplo que motiva un poco esa definición son lo que se llaman medidas de martingala de Levi. Básicamente, si uno arranca con un proceso de Levi en H, que recordemos que es un proceso que arranca en cero, tiene incrementos independientes, incrementos estacionarios y que es continuo, las trayectorias son continuas en probabilidad, se llama estocásticamente continuo. Uno sabe que estos procesos, por ejemplo, incluyen al proceso de Wiener, porque el proceso de Wiener tenía las mismas definiciones con la sección de incrementos estacionarios, pero como tenía incrementos gaussianos, son estacionarios. Entonces, los procesos de Wiener son un caso particular de los de Levi. Hay un resultado muy importante que se llama la descomposición de Levi-Ito, que dice que cualquier proceso de Levi en H se puede descomponer como una suma de 4 procesos. Uno de esos procesos es básicamente una recta, es determinístico. Es básicamente T por un elemento de H. Ese se le llama el drift. El otro componente es un proceso de Wiener con covarianza Q.
Esta es la parte que se llama continua de la descomposición, porque el resto es discontinuo. Existe también lo que se llama una medida aleatoria de Poisson, que está definida aquí abajo. Es una medida que lo que hace es contar en un intervalo de tiempo cuántas veces el salto que da el proceso de Levy pertenece al conjunto A. Resulta que si usted la define así, tiene la propiedad de ser un proceso de Poisson y se le puede definir lo que se llama una medida compensada, que es básicamente usted resta la medida de Lebesgue producto la medida de Levy. La medida de Levy es una medida asociada a todo proceso de Levy que cumple con esta condición de cuadrado de integrabilidad que está abajo y que vale 0 en 0. Entonces resulta que con esa n y esa n tilde, que es la medida compensada, se pueden definir las últimas dos partes de la descomposición, que corresponden la de saltos pequeños, que es la que tiene norma U menor que 1, y la de saltos grandes, que es la que tiene norma U mayor o igual a 1. Resulta que entonces todo Levy se puede descomponer como la suma de estas cuatro cosas, de un drift determinístico, de un proceso de Wiener que tiene trayectorias continuas, por supuesto, de un proceso que corresponde a los saltos pequeños y que de hecho es una martingala, cuadrado integrable, que es esta integral compensada de Poisson, la que tiene el n tilde, y la integral de Poisson del final, que es la de saltos grandes, es lo que se llama un proceso compuesto de Poisson, que es como una caminata aleatoria con tiempo aleatorio de Poisson. Esta descomposición es importante porque resulta que si uno puede pensar entonces que un Levy es la suma de algo determinístico, una martingala y algo de saltos grandes. Si uno coge la parte de martingala, puede definir algo que es un ejemplo de estas medidas de martingala cilíndricas. Y eso es de hecho justamente lo que vamos a hacer. Básicamente, uno coge el browniano y la integral de Poisson compensada, que las dos son las partes martingala. Coge un conjunto U cualquiera de los por él, para el cual la integral con respecto a la medida de Levy sea cuadrado integrable. En la práctica uno lo que hace es coger U como la bola unitaria en muchos casos, pero puede ser algo más grande. Coge como anillo de conjuntos a los que se llaman acotados por abajo. Esos son los conjuntos para los cuales 0 no está en la adherencia. Básicamente son aquellos que son el complemento de un vecindario de 0. Y define la medida de martingala como esta que está aquí en azul. Básicamente la medida la definimos así. Está dividida en dos. En la parte con gaussiana o la parte de Wiener, que está definida con respecto a esta medida de Dirac. Eso quiere decir que si A tiene al 0, esto vale 1. Y si A no tiene al 0, desaparece. Y la otra parte, que es la integral de Poisson compensada, más bien es al revés. Si algo tiene al 0, desaparece. Y si algo no tiene al 0, entonces sí funciona. Está hecha como para que si algo tiene al 0, quede solo el Wiener. Y si algo no tiene al 0, quede solo los discontinuos. Tiene la interpretación de que el conjunto U es como el conjunto donde los saltos del proceso toman valores. Resulta que si uno define esto así, esto satisface todas las condiciones esas de medida de martingala cilíndrica. Es una medida y al mismo tiempo es un proceso. Y el proceso es una martingala cuadrado integrable. Y la covarianza que queda tiene la misma forma que viene ahí, solo que hay que interpretarla un poco. Digamos, hay que interpretarla de esta manera. La covarianza cuando uno la calcula está dada por esta fórmula que está ahí, pero si uno la interpreta un poco, lo que está cogiendo es lambda como la medida de Lebesgue, está cogiendo mu como la de Dirac más la Lebesgue, la Dirac más la medida de Levy, y está cogiendo la familia de seminormas así como está expuesta así. Entonces, esto nos dice que la estructura de covarianza que tiene esta medida martingala de Levy en realidad es un caso particular de la que nosotros propusimos en la definición general. No sé si hasta este momento alguien tiene alguna duda o si todo se entiende por el momento. Entonces, un concepto un poco técnico y aunque tengo algunos ejemplos para enseñar, pues yo sí tengo claro que es un poco abstracto. Ok, otro ejemplo que se usa mucho en la integración estocástica son los llamados procesos de Levy cilíndricos.
Los procesos de Levy cilíndricos son una colección de mapeos lineales que mapean H en las variables aleatorias y tal que para cualquier escogencia de H1 hasta Hn, el vector aleatorio que nos queda es un proceso de Levy en Rn. Esto se ve muy abstracto, pero en la práctica, básicamente el ejemplo que mucha gente considera es el siguiente, el que se llama Levy cilíndrico ortogonal. Básicamente, si usted tiene una base ortonormal de su Hilbert, si usted tiene una base ortonormal de su Hilbert y escoge una sucesión de reales y escoge una sucesión de procesos de Levy reales independientes, usted puede formar como una especie de serie aleatoria, como está definida aquí por él. Entonces, para cada U en H y T, uno define el T en U como esta serie aleatoria, que lo que hace es considerar el producto interno respecto a cada elemento de la base ortonormal y lo pondera con respecto a esta sucesión sigma k, y lo que esto x a la k, a la super k, es un proceso de Levy. Si esta serie aleatoria converge, casi seguramente esto es un ejemplo de un Levy cilíndrico, que es como esta definición que está aquí arriba. El caso clásico que mucha gente le interesa es cuando uno lo que considera es un movimiento de Wiener cilíndrico, lo que llaman cylindrical Wiener processes. Y esos ocurren cuando usted coge el x sub k como un browniano estándar y siempre se da la convergencia si usted escoge la sucesión de sigmas que sea una sucesión acotada. Estos son muy usados últimamente en SPDs, digamos, en ecuaciones en derivadas parciales estocásticas, porque de alguna manera describen un tipo de ruido muy general y a la vez muy irregular, y es un poco más realista que los procesos de Wiener. Entonces, ¿esto cómo se relaciona con lo de las medidas de Martingale? Pues básicamente uno puede definirlas de la siguiente manera. Uno agarra un Levy cilíndrico, si es cuadrado integrable, define una seminorma, cogiendo el segundo momento en tiempo t igual a 1, y nada más define la medida de Martingale cilíndrica así. Opera en T, A y H, agarrando el Levy cilíndrico y utilizando la delta de Dirac. Básicamente como que renuncia al componente espacial. La razón por la que uno renuncia al componente espacial es porque él en realidad no toma valores en H. Es solo un operador. Y la covarianza queda así de simple, que en realidad sigue cumpliendo con la estructura general que viene acá. Entonces esos son como dos de los ejemplos que uno más usa para decir que hay ejemplos, o sea que esto no vacío, lo que se llama las martingalas cilíndricas. El resto de la charla, digamos, lo que quiero es explicar cómo construye uno la integral para eso. Entonces el objetivo, por lo menos el que estudié yo con Andy en el artículo, que es lo que quiero explicarles ahorita, es cómo construir esta integral. La idea es hacer una construcción que sea parecida a la que vimos al principio de la charla para procesos de Wiener, pero aquí hay unas cosas que son diferentes. Una de las cosas que son diferentes es que como ahora nuestra M, nuestro integrador, depende también de un componente extra, que es la U, que es un componente espacial, entonces ahora la integral tiene un signo de integral doble, porque ahora el integrando tiene la posibilidad de tener más variables. Entonces digamos que es como hacer una integral doble estocástica. Estamos agregando algún componente extra en la integración. Y la idea es, de nuevo, tener una clase de integrandos que sea lo suficientemente grande y que toma valores en los operadores lineales de H y G. Digamos que la manera en que se hace la construcción es la siguiente. Uno trabaja primero con lo más simple que se le ocurra. Y el integrando más simple que a uno se le puede ocurrir es algo que tiene como la indicadora del tiempo para un intervalo AB, la indicadora de un evento para un F que está en F de A, y la indicadora de A, donde A es un elemento del anillo, o sea que es el componente espacial. Entonces aquí tenemos un integrando que tiene el componente temporal, componente aleatorio, componente espacial, y recuerden que nuestros integrandos tienen que tomar valores en los operadores lineales.
Entonces, por eso ponemos S como el operador, un operador cualquiera, lineal continuo. Cualquier definición de la integral que sea razonable, digamos, por así decirlo, tiene que ser la siguiente. Si m tuviera valores en h, tendríamos que definirlo de la manera igual a lo que hicimos en el caso Wiener. Entonces, si uno tuviera en el lugar de m w, recuerden que nuestra definición fue agarrar la indicadora de f y dejarla fuera, o sea, el componente aleatorio se queda fuera, y evaluar en el operador la diferencia del proceso, evaluado en el intervalo de tiempo AB. Ahora, como tenemos también un componente espacial con A, tenemos que dejar el A fijo en la M también. O sea, porque recuerden que esto es medida y proceso al mismo tiempo. Entonces, esta definición es la misma si M toma valores en H que lo que se hizo para el Wiener. Básicamente uno cambia M por W y es lo mismo que hicimos antes. Lo que pasa es que resulta que si M es cilíndrica, ya no toma valores en H, sino que es solo un operador, esa definición no sirve. Porque esta definición está usando el producto interno en H. Y si M es cilíndrica, no es un elemento de H. Entonces, esa definición así como está no tiene sentido. Entonces, lo que se hace, o lo que hicimos nosotros o identificamos, fue que hay que reformularla. Para reformularla, la línea 1 se puede reacomodar en términos de la línea 2, que es pasar el S al otro lado utilizando el operador adjunto. Entonces esto al final es el producto interno de la diferencia de la CM con respecto al operador adjunto de S en G. En el caso cilíndrico, el producto interno tampoco tiene sentido, pero sí tiene sentido la evaluación en S estrella G. Entonces en el caso cilíndrico, esto, que es la evaluación de la diferencia en S estrella G, sí tiene sentido, porque recuerden que esto es un operador que toma valores en H y devuelve una variable aleatoria real. Entonces, bajo esta definición, la integral para cada G produce un proceso estocástico real. La pregunta que uno se formula es si produce un proceso estocástico en H. Porque, digamos, esto es cierto para cada G. Para cada G me produce un proceso estocástico real. Pero si uno quita las G y se queda solo con la definición de integral, esto es suficientemente robusto para generar un proceso con valores en G. La respuesta es que en general, si el operador S es lineal continuo, no. Pero si escogemos operadores que sean Hilbert-Smith, hay un cierto resultado ahí que se llama la unificación por operadores de Hilbert-Smith, que garantiza que esta definición para toda G corresponde a algo que sí toma valores en G. Y se puede probar que de hecho es una martingala, es cuadrado integrable con trayectorias continuas por derecha y toma valores en G. Entonces, esto es como la parte técnica de la construcción. Se ve igual a lo que hicimos antes, pero en la práctica no es exactamente igual porque el integrando es muy irregular, es solamente cilíndrico, no toma valores en H. Pero con ese teoremita que nosotros probamos, si el operador es de Hilbert-Smith, esto está bien definido. Entonces, ya con esa idea, uno puede definir la integral para integrandos simples. Simple y sencillamente un integrando simple es una combinación lineal de los integrandos elementales que acabamos de ver. Y entonces la integral se definiría como una combinación lineal de esas. Como esto es una suma finita de martingalas, es una martingala. Entonces preserva esas mismas propiedades. Es martingala, es cuadrado integrable, tiene trayectorias continuas por derecha y medida cero. Resulta que si uno hace cálculos utilizando la estructura de covarianza que definimos para la martingala, para la medida de martingala cilíndrica, esa que está aquí, si uno hace cálculos con eso, cuando calcula una posible isometría de Ito, lo que le queda es esta expresión que está aquí. Entonces, como que mágicamente queda una isometría de Ito que es casi igual a la que vimos en el caso Wiener. La única diferencia es que en los operadores Hilbert-Smith, en esta norma, en el lado derecho, que aparecen los operadores Hilbert-Smith de H en G,
En el caso Wiener aparecía h sub 0, que era aquel espacio artificial que definimos. En este caso aparece un h sub QRU, donde ese h sub QRU es la completación del Hilbert con respecto a esa seminorma de Hilbert QRU. Entonces, antes como que el dominio quedaba fijo. Ahora esta teoría es tan general que el dominio en realidad es variable. Depende de R y depende de U. O sea, depende del espacio y del tiempo. Entonces, obviamente, si el dominio está fijo, funciona, pero también permite integrar cosas para las cuales el dominio es variable. Y eso es especialmente útil en aplicaciones. Resulta que el cuento para construir la integral es exactamente el mismo que se hizo para el Wiener. Si ya usted la construyó para integrando simples y logró una isometría, lo que tiene que hacer es nada más definir cuál es la completación de los integrandos simples con respecto a una cierta norma y extender la isometría. Entonces nosotros identificamos que los integrandos cuadrados integrables que voy a definir a continuación son justamente la completación de los integrandos simples que vimos ahorita, para los cuales ya definimos la integral. Básicamente corresponden a las familias que dependen de tiempo, dependen de omega y dependen del espacio, que son operadores de Hilbert-Schmidt de cada uno de estos espacios de Hilbert en G. Entonces observen que esto es muy interesante porque el dominio varía con el tiempo y el espacio. Entonces es una teoría muy flexible. Tiene una cierta condición de medibilidad, pero eso podemos ignorarla. Y obviamente, como hicimos en el caso Wiener, lo que está del lado derecho de isometría, la idea es agarrarlo como la norma. Y entonces vamos a considerar todos aquellos para los cuales esta norma es finita. Sabemos que esto no es vacío porque los integrandos simples lo cumplen. Entonces, tiene por lo menos a todos los integrandos simples. Resulta que uno puede probar utilizando cosas como, por ejemplo, el lema de Fatou y cosillas así, un poco de análisis funcional, que esto es un espacio de Hilbert. Y que los integrandos elementales o los simples que vimos ahorita son densos. Y entonces la construcción de la integral se termina haciendo a través de la isometría, igual que se hizo en el caso Wiener. Básicamente, la isometría permite concluir que el mapeo de los simples equipados con esa norma hasta las martingalas es un mapeo lineal continuo y por densidad se extiende al espacio de Banach, que es la completación. Y entonces ya uno tiene una integral bien definida para todos los que están en estos integrandos cuadrados integrables. Y la isometría se preserva, digamos. Entonces también tenemos una isometría de Hito para ellos. Entonces vean que la construcción es como una mímica de la otra, con excepción del paso clave, que fue en esta parte de la motivación, que fue este resultadito, que dice que si usted lo construye así de manera débil, para cada G, siempre y cuando usted utilice un operador de Hilbert-Schmidt, puede obtener una martingala con valores en G. Fuera de eso, el procedimiento es muy similar, aunque estamos trabajando con una M muy, muy general. Eso quiere decir que los ejemplos que ya vimos, que era el caso Levy y el caso Levy cilíndrico, tienen ya una teoría de integración. Uno nada más la aplica. Aplica la teoría que ya desarrollamos. Entonces, por ejemplo, si uno coge el caso de la martingala de Levy, si algo es integrable, en el sentido que ya vimos, estos integrandos cuadrados integrables, que es para los cuales esto es finito, uno puede definir la integral como la suma de estas dos integrales. De hecho, esta integral con respecto al Wiener es exactamente igual a la que ya habíamos hecho antes, aunque lo hicimos con un procedimiento diferente. Y así nos queda la isometría de Hito. Nos queda bastante sencilla. Y de hecho, nosotros corroboramos que el resultado que queda en la isometría coincide con el de otros autores que han utilizado procesos de Levy, pero con métodos diferentes. Entonces, esta integral generaliza esos. Una cuestión con la que quería terminar era, bueno, uno puede probar que esa integral, así como la definimos, tiene muchas de las propiedades básicas que uno quiere. Digamos, tiene el teorema de Fubini estocástico, es lineal y tiene un montón de propiedades. Y nosotros la usamos para poder definir ecuaciones en derivadas parciales estocásticas con ruido de Levy.
Uno lo que hace es que coge una ecuación como esta, que es no lineal, y con ruido de Levy a través de la descomposición de Levi. Si recuerdan, tenía un drift, tenía un Wiener, tenía una integral de Poisson compensada y una integral de Poisson para saltos pequeños y saltos grandes. Entonces, si uno quiere hablar de SPDs, puede definir la SPD más general posible, es esta. Y nosotros, utilizando esta teoría de integración, establecimos unas ciertas condiciones de Lipschitz y de crecimiento en los coeficientes B y F y A, que garantizan que hay una existencia de unicidad de soluciones. Y para eso utilizamos básicamente esta teoría a través de este ejemplo de medida de martingala de Levy. Entonces esto era un poco lo que quería comentarles el día de hoy sobre integración estocástica. Si alguno tiene interés, la primera parte de la charla es como muy clásica y se puede consultar en este libro de Liu y Rockner. Y ahí está la construcción muy completa y muy bonita para el caso Wiener. Y la segunda parte, que es esto de martingala cilíndrica, sí es un concepto nuevo que estaría en este artículo que va a salir publicado pronto. Entonces eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias, Cristian. ¿Alguna pregunta, consulta? Tenemos tiempo para comentarios de la audiencia.